Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 21, versículo 1 y siguientes. Entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguno os dice algo, contestaréis que los necesita el Señor, y al punto los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el profeta: Decid a la hija de Sión: He ahí que tu rey viene a ti, benigno y montado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos fueron, pues, e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron la asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Una inmensa multitud de gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y las muchedumbres que marchaban delante de él y las que le seguían aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en lo más alto. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es este? Y las muchedumbres decían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, y les dijo: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Y se llegaron a él en el templo, ciegos y tullidos, y los sanó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, viendo los milagros que hacían, y oyendo a los niños que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les replicó: Sí. ¿Nunca habéis leído aquello de la boca de los pequeñitos y de los lactantes? Me prepararé alabanza. Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde se albergó. La higuera estéril. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, mas no halló en ella sino hojas. Entonces le dijo: Nunca más nazca ya fruto de ti. Y enseguida la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿Cómo al momento se secó la higuera? Y Jesús les dijo: En verdad os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solamente haréis lo de la higuera, sino que si decís a esta montaña: Quítate de aquí, quítate de ahí y échate al mar, eso se hará. Y todo lo que pidiereis con fe en la oración, lo obtendréis.
Controversia con los sumos sacerdotes y ancianos. Llegado al templo, se acercaron a él, mientras enseñaba, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces esto, y quién te ha dado ese poder? Mas Jesús les respondió y dijo: Yo también quiero preguntaros una cosa. Si vosotros me la decís, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos, entonces, discurrieron así en sí mismos. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, hemos de temer al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús diciendo: No sabemos. Y él les dijo: Ni yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Los dos hijos desiguales. ¿Qué opináis vosotros? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a buscar al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Mas éste respondió y dijo: Voy, Señor, y no fue. Después fue a buscar al segundo y le dijo lo mismo. Este contestó y dijo: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Respondieron: El último. Entonces Jesús les dijo: En verdad os digo, los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque vino Juan a vosotros andando en camino de justicia, y vosotros no le creísteis, mientras que los publicanos y las rameras le creyeron. Ahora bien, ni siquiera después de haber visto esto, os arrepentisteis para creerle. Parábola de los viñadores homicidas. Escuchad otra parábola. Había un dueño de casa que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue a otro país. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos. Pero los viñadores agarraron a los siervos, apalearon a éste, mataron a aquel, lapidaron a otro. Entonces envió otros siervos en mayor número que los primeros, y los trataron de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, viendo al hijo, se dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémoslo, y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Dijeron: Hará perecer sin piedad a estos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. Y díjoles Jesús: ¿No habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los que edificaban, esa ha venido a ser cabeza de esquina? El Señor es quien hizo esto, y es un prodigio a nuestros ojos. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado y dado a gente que rinda sus frutos.
y quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y aquel sobre quien ella cayere lo hará polvo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo sus parábolas, comprendieron que de ellos hablaba, y trataban de prenderlo, pero temían a las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta. Capítulo 22. Parábola del banquete nupcial. Respondiendo Jesús, les habló de nuevo en parábolas y dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Entonces envió otros siervos, a los cuales dijo: Decid a los convidados: Tengo preparado mi banquete, mis toros y animales cebados han sido sacrificados ya, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero, sin hacerle caso, se fueron el uno a su granja, el otro a sus negocios, y los restantes agarraron a los siervos, los ultrajaron y los mataron. El rey, encolerizado, envió sus soldados, hizo perecer a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Id, pues, a las encrucijadas de los caminos y a todos cuantos halléis, invitadlos a las bodas. Salieron aquellos siervos a los caminos y reunieron a todos cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala de las bodas quedó llena de convidados. Mas cuando el rey entró para ver a los comensales, notó a un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Díjole: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos: Atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. La cuestión del tributo. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron cómo le sorprenderían en alguna palabra. Le enviaron, pues, sus discípulos con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin miedo a nadie, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos, pues, lo que piensas. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, repuso: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Preguntóles: ¿De quién es esta figura y la leyenda? Le respondieron: Del César. Entonces les dijo: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, quedaron maravillados y dejándolo se fueron. Los saduceos y la resurrección. En aquel día, algunos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, se acercaron a él y le propusieron esta cuestión: Maestro, Moisés ha dicho: si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la cuñada y suscitará prole a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuviese descendencia, dejó su mujer a su hermano.
Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Respondióles Jesús y dijo: Erráis por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casan los hombres, ni se dan las mujeres en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os ha dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivientes. Al oír esto, las muchedumbres estaban poseídas de admiración por su doctrina. El mandamiento principal. Mas los fariseos, al oír que había tapado la boca a los saduceos, vinieron a reunirse junto a él, y uno de ellos, doctor de la ley, le propuso esta cuestión para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Respondió él: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo le es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. El Salmo 109. Estando aún reunidos los fariseos, Jesús les propuso esta cuestión: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dijéronle: de David. Replicó él: ¿cómo? Entonces David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo responderle nada, y desde ese día nadie osó más proponerle cuestiones. Esta es lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21 y 22.